Galopea, caballo moro. Galopea, caballo moro. Yo mismito escuchan cuento, caballo moro. Galopea, caballo moro. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde los ganguleros realizan sus trabajos debido a las formas primitivas al cual se han escrito a través de cientos de años. Hoy en día damos a conocer a todos sus creyentes estas formas de trabajo para que puedan en un momento determinado realizar estas enzaras para su defensa y puedan así trabajar en contra de sus enemigos. Si bien a través del tiempo hemos dramatizado estas escenas folclóricas y hemos dado a conocer un poco más sobre esta religión, llegando a los conocimientos necesarios que necesita tener el gangulero, sobre todo el tata o el padre en ganga o el tata en quisa. Cuando realizamos todo este tipo de ensara, sabemos que estamos remontándonos a cientos de años atrás, donde los ganguleros han dejado un legado al cual nosotros realizamos y hacemos de acorde a los viejos trabajos que han estado haciendo aquellos ganguleros verdaderos que hoy en día no existen. A través de estas narraciones, a través de estas historias, a través de estas leyendas, le dejamos saber a todos ustedes la forma primitiva al cual los ganguleros, de un modo o de otro, imploraban a estos seres capaces de ayudar a una persona o destruirla en un corto periodo de tiempo, buscando los espíritus a Enfinda, al cementerio, buscándolo a Cunalombo, al monte y muchas veces visitando la funeraria para acoger a aquellos espíritus que han dado su caída inesperadamente para darle de urial de comer para fortificarlos, ponerlos más fuertes y poderlos arrear a nuestros enemigos. Cuando realizamos todo este tipo de trabajo, lo estamos sacando de la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo. Este aporte que está dando el Tata Iraca a todos ustedes es de un valor incalculable para aquellos ganguleros que están hoy en día presentes en estas manifestaciones. Creo positivamente que la ayuda que estoy proporcionando a todos ustedes les va a servir en la vida en la vida de ustedes como religiosos a través de todo el tiempo. Por eso es importante aprender y conocer más sobre esta religión para que en un futuro puedan ser unos buenos padrinos y puedan en un momento determinado realizar trabajos que los van a estar protegiendo y ayudando de la brujería o la mayumba que pueden hacer los otros ganguleros en contra de ustedes. Sabemos positivamente que cuando presentamos estos tipos de trabajos, como hemos dicho, nos remontamos a cientos de años atrás, o sea, de Entambatilanga, en Sara, en Tambatilanga, trabajos del tiempo Congo, del tiempo de la colonia. Hoy hemos dramatizado estas escenas y hemos dejado saber a ustedes en el anterior video qué cosa es un collín que fue utilizado en la guerra de independencia de Cuba en 1868 y que esto ha llegado hoy en día a todas las engangas al cual los ganguleros poseen, ya que esta pieza se ha mantenido siempre en un tabú, pero es necesario tenerla porque es defensa de los espíritus cuando usted los arrea. También podemos presentar a nuestros enemigos ahorcados, ya que las engangas deben tener una soga de alguna persona que se ahorcó en alguna ocasión. Esto es fácil conseguirlo en nuestros países, ya que muchas personas se ahorcaban y esto ha sido menester transmitir al enemigo estas malas corrientes para que en un momento determinado atente contra su vida. Estos trabajos no se los recomendamos a ninguna persona, pero sí los enseñamos para que sepan el valor que constituye
conocer todas estas formas primitivas que han estado ocultas a través del tiempo. Mayombe en realidad encierra el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe, no posee cabeza, que es la fuerza bruta y viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso en una forma destructiva, cuando es utilizado esta fuerza o estas patipembas o estos signos en contra de otras personas. Muchos de estos trabajos pueden durar un tiempo en los resultados, pero tarde o temprano siempre se ven los resultados que usted hace, o las corrientes, o los trabajos, o los patipembas o signos que hace en contra de otras personas. Como hemos dejado saber anteriormente, cuando utilizamos la empaca vititi menso, es como si tuviéramos la enganga ahí. O sea que nosotros podemos trabajar con la enganga o con la empaca vititi menso. Tanto es así que cuando nos vamos o tenemos que irnos del sitio donde vivimos, por X razón, recogemos la empaca en Sara, recogemos un palo de la enganga, utilizamos también, nos llevamos las matari, y con esto podemos construirle otra enganga, ya que esa enganga es la que tiene el poder, ya que la empaca vititi menso es la que lleva todos los enfumbes o espíritus en un momento determinado. Aclaramos estos puntos, ya que podemos dar una idea concreta de lo que podemos hacer. Enrollamos a nuestro enemigo con la propia soga que lo ahorcamos. Esto va a estar involucrado las propias ñocas o serpiente o reptil, ya que no se dice reptil ni serpiente, se dice 21. Cuando usted hable de una serpiente, hablamos de un 21. En esta religión no podemos decir serpiente, ni majá, ni jugo, ni nada de eso, porque es una falta de respeto hacia los espíritus, ya que todas las cosas cónicas en la religión son mágicas. Es adorado la ñoca en estos cultos, ya que se dice que posee o que se monta en ellas espíritus o inquisis de enganga. Estas formas que ustedes están viendo nos dan la idea precisa de cómo un gangulero realiza sus trabajos en la intimidad de un Munanzo Congo utilizando una matari de zarabanda, al cual va a transmitir la fuerza necesaria para la guerra, y a la vez utilizando su propio collar de bandera para prestarlo espiritualmente al espíritu que vaya o que va a ser mandado o arreado por medio de fula o en tumbo, alcohol, por medio de pólvora o alcohol. Los arreos pueden ser diversos, y el modo que tiene el gangulero de trabajar muchas veces es oculto alante de la vista de los curiosos. Claro que hoy ustedes están hablando con el Tati Iraca Batalla Mundo, al cual le puede demostrar esto y muchas cosas más a los conocimientos que él puede tener a través de 50 años de trabajo. No estoy engañando, no estoy diciendo un cuento, no estoy tratando de hacer una historia que no existe. Estoy guiándome por la libreta o cartilla de trabajo al cual presento a ustedes para presentación de esos embeles o machetes que van a utilizar el espíritu que es una quillumba, que representa a una matare, a una piedra. Hemos visto que también tiene un pedazo de tarro de venado al cual agiliza el trabajo que usted está haciendo en contra de su enemigo. Podemos ver el tamaño del collín, que es sumamente grande. Como hemos dicho, lo puede haber de 27 pulgadas, de 30 pulgadas, de 32 pulgadas, hasta de 37 pulgadas. Dice que existieron collines. De acuerdo al tamaño de la persona, se dice que el collín se hacía de los pies a la cintura al cual el que lo iba a tener.
Entonces, si el tipo o la persona era más grande, iba a estar ese collín muchas veces más grande. Si una persona a lo mejor de 6'3", 6'4", iba a usar un collín sumamente grande. Las patipembas o signos tienen que ir acompañados de las piezas religiosas. Usted no puede hacer una patipemba o signo sin ponerle nada, porque usted está armando al inquisi de enganga, al inquisi malongo, que usted va a arrear, que usted va a mandar, y tiene que tener estas piezas que espiritualmente él las lleva con él. Muchas veces el palero, el tata, el padrino entrega hasta su collar de bandera para que el espíritu se lo ponga y espiritualmente él lo tenga. Por eso amamos a nuestros espíritus con la fuerza y el poder que necesita para así vencer la guerra y así ser mandado a los enemigos. Wiriyo dicen ganga, dice Takenbonda, dicen con calunga, dicen con los propios, dicen remolino, dicen con los propios, dicen centella, dice Paqueuria, dicen los mundeles, dicen carajo, dicen yaca, dicen crumba, dicen uria, dicen los mundeles, dicen doquin carajo, dicen toto, dicen cuatro vientos, dicen licencia, dicen quiyumba, dicen fuiri, dice piango, piango, dicen campo finda. Dicen lo propio, dicen viramontaña. Dice lo propio, dicen fuiri. Dice yabauria, dicen la lucena, dicen desmundele, dicen cariajo. Dicen menga, dicen cariajo, dicen va a correr, dicen como rotintorera, dice a eso, dicen los mundeles, dicen burucutela, dicen cariajo. Dice que ya va, dicen ta, dicen lo finda. Dice que va, dicen lo entregar, dicen centella, dicen paquindoquin, dicen centella, andoquin, dicen urien, cariajo. El gangulero, al presentar al enemigo en ese muñeco, encima de los embeles o el collín, en base a que esta representación del enemigo la ahorcamos, la atamos por el cuello, para así traer consecuencias graves a ese enemigo al cual le estamos haciendo la ensara. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que las personas con un grado de entendimiento grande pueda comprender la realidad cierta sobre estos cultos o religión al cual estamos presentando. Las engangas, como hemos dicho, se van siendo poderosas con el paso del tiempo y de los años. Las engangas deben tener todas las piezas que constituyen esa fuerza que ellas necesitan para así poder tener, como decimos, la fuerza necesaria para que esté jocuma, para que esté fuerte. Por eso siempre damos piezas religiosas a través del tiempo, a través de todo el espacio que hemos dedicado a estos programas o videos. Le estamos dando constantemente cosas que son necesarias que usted la tenga en su enganga. Muchos de ustedes han complimentado todo lo que he dicho y esto lo va a llevar a que su enganga sea mucho más poderosa. No creemos en que si la enganga tiene 4 palos y si los 4 palos son de parque, esa enganga va a tener la fuerza necesaria, va a tener la necesidad de tener los embeles hembra y los embeles machos, como comentamos en el video anterior. Y como es natural, las deidades mujer trabajan con embeles hembra, las deidades hombre trabajan con embeles macho. Los embeles machos, lo volvemos a repetir, son aquellos que tienen punta. Los embeles que tienen las puntas cuadradas adelante son embeles hembra. Entre esos se encuentra la mocha. Al presentarla a nuestro enemigo,
enredado en la propia soga que lo ahorcamos, va a estar la influencia de las malas letras para que él atente en contra de su vida. Esto, claro, para muchas personas resultaría un poco incómodo, pero son las realidades verdaderas de esta cultura, de estos rituales, de estas sectas religiosas. Ganga, mira el reloj, ganga, las horas son. Ganga, mira el reloj, ganga, las horas son. Muchos ganguleros se ponían bravos cuando decían que mirara el reloj, la enganga en este canto, porque dice que no estaba de acuerdo a los tiempos de Atilanga que mirara el reloj. Pero estos son cantos que existen y que lo estamos transmitiendo a ustedes para que puedan expandir más sus conocimientos. Sé positivamente que esta religión puede acarrear problemas graves a las personas que incumplen estas reglas congas. Siempre el palero utiliza un cuchillo, un embelecoto, para así levantar letras de muerte a la persona, presentándolo en los embeles. Recuérdense que estos espíritus, si usted los tiene que armar, porque si no, cuando usted los manda desarmados y ellos no pueden hacer mucho si usted no le pone un embele en la patipemba o signo, o si le pone la empaca en Sara. Cuando usted le pone a los espíritus la empaca en Sara o la vitita inmenso en el trabajo, el espíritu va a nutrirse y va a tener más fuerza y va a fortificarse de estas piezas al cual presentamos para tener, como decimos, la fuerza necesaria en contra de nuestros enemigos. Los enemigos pueden estar al lado de nosotros, pueden ser nuestros propios amigos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser aquel que trabaja con nosotros, aquel que nos envidia la forma que tenemos de trabajar en el medio religioso. La envidia es una parte importante que se desempeña entre muchos paleros y que esto trae o acarrea problemas para ellos mismos. Hay que respetar a todas las personas. Si usted sabe o no sabe, eso va a ser su problema. Simplemente yo expando más estos conocimientos para que puedan tener esa fuerza que necesita el gangulero para así realizar sus trabajos alante de cualquier tataíta o aquel que sepa más en esta religión. Siempre he expresado estos conocimientos por la fuerza necesaria que necesitan estos trabajos, y así he podido transmitir a ustedes los conocimientos que fueron transmitidos a mí a través de 50 años. Yo he visto infinidades de trabajos que han puesto en estas redes sociales y verdaderamente yo no sé cómo es que se pueden atrever a tanto cuento y puedan expresar cosas que son inciertas en esta religión. No crea en aquel que le hace el cuento. Los cuentos tienen que estar de acorde a las presentaciones que ustedes pueden estar viendo. No, porque yo hago esto y hago lo otro y hago lo otro. Dicho es una cosa, hecho es otra. Si no tenemos las piezas religiosas que tenemos que tener en nuestra enganga, no podemos hacer los trabajos que cumplimentan el poder y la fuerza mágica de estos trabajos o ensaras. Al ver cada paso en esta religión, no es menos cierto que vemos no solo el trabajo,
sino la expresión del Tata que lo está transmitiendo, Oswaldo Sesti, sino que está viendo la belleza folclórica al cual se refleja en cada uno de sus trabajos. Por eso es importante conocer claramente cómo funcionan estos trabajos para llegar en un momento determinado a presentar a todas las personas estas formas primitivas que le van a estar dando, como decimos, la magia y el poder que necesitan estos espíritus, transmitiéndoselo y tratando de transmitir la fuerza del poder vivo a los espíritus materiales. Esto va a ser fundamental en un trabajo porque transmitimos al espíritu esa fuerza que posee o que poseemos nosotros los vivos. Esto va a transmitir o va a materializar el espíritu de tal manera que cuando usted termine de hacer el trabajo, usted va a estar muy agotado porque ha transmitido esta fuerza a estas ensaras que podemos estar viendo aquí. Yo no sabía en realidad de que estos programas lo veían un 38% de las mujeres. Del 100% que lo ven en el mundo entero estos programas, el 38% son mujeres. Bueno, si son yayes, yo les mando un salam aleikum de Cunanchila. Y me alegro que puedan expandir sus conocimientos. Y yo realmente les deseo siempre que puedan aprender en base a lo que pueden estar viendo. Ahora, si no son yayes y simplemente ven estos videos como un arte folclórico, bueno, también están expandiendo sus conocimientos en esta religión. Cada signo que podemos ver y este caldero que podemos ver con flecha está representando a la propia Mama Chola, junto con la ñoca o el 21 con la flecha. Representa a Mamá Chola. Igual que este signo que aparece aquí con los dos ceros, igual que las quillumbas, las carabelas, con flechas a los lados, en representación de la propia Mamá Chola trabajando trabajos malongos, trabajos malos. Podemos ver estas flechas que representan con estrellas de zarabanda, y cada flecha que representamos en estos signos están invocados a Mamá Chola. Siempre zarabanda juega un papel importante en la S que aparece aquí. Y el collín en representación del propio zarabanda y en representación de esos dos cuernos que van a representar la propia Indoquín, ya que este collín o esta arma o este machete lo utilizaban en la guerra de independencia en Cuba para pelear en contra de los españoles. A pesar de que estamos demostrando el trabajo, estamos dando una historia referente a la pieza que estamos enseñando y que podemos trabajar con ella. Cada signo que representa la fortaleza del trabajo, el embele o mocha al cual vemos al lado del 21 o de la ñoca, llamado mocha, en representación de esa flecha que posee, al cual estamos invocando a Mamá Chola, en el sincretismo, la caridad del cobre. Vemos estos círculos abajo de ese caldero que representan chamalongo, al cual están dando una letra de que sí, el trabajo va a surtir efecto. Vemos la luna, la media luna, en la representación del cuyo o lucero mundo o lucero monte o lucero madrugada. Cuando hablamos del Eguá, estamos hablando de los guerreros en el Lucumí, y es el Eguá aquí
es el Cuyo Lucero Monte o Lucero Mundo, o simplemente, como muchos lo conocen, el Cuyo. El Cuyo en el camino de Palo Mayombe tiene 121 caminos, muy diferentes al Leguá de los guerreros del Lucumí, que tiene solamente 21 caminos. Estas formas primitivas al cual utilizamos patipemba, que demostramos el agua de río o el agua de Calunga del mar, juega la parte importante del trabajo al cual invocamos a Mamá Chola, o Chola Huengue, o Mariquilla Hue, como la conozco yo. Piango, piango, Hue. Dice, ya basta que en Bonda dicen con los propios remolinos. En Bonda, con centella. Dice, pa' que Urie, dicen los mundeles, que son mundeles burucutelas. Está hablando con la dueña de los muertos para que se coma a este hombre, que es un hombre problemático. Eso es lo que dice, utilizando una matare en el medio del propio Sarabanda. Es importante tener en los fundamentos de Nganga las mataris o piedras que sean verdaderas, porque esto va a regir con la deidad que rige la Nganga o el candango, cazuela de barro. Siempre al ver estos programas del Tata Iraca Batalla Mundo, aprendemos más. Por eso hasta hoy lo han visto cerca de 250.000 personas. Y claro, como es natural, entre ellos habrá alguien que esté inconforme con lo que yo pongo, que siempre hay su cuentista o aquella persona que quisiera estar hablando lo que no sabe. Pero como decimos, de eso no lo vamos ni a mencionar. Aquí estamos en un grupo que hablamos, nos dicen los de la verdad. Esto significa que lo que estamos haciendo aquí es tan cierto y tan verdadero como esta religión. Aquellos anguleros en Tambatilanga, aquellas yayes que gozan de un gran prestigio, yo le mando un salam aleikum de Cunanchila de corazón. Y que le deseo siempre lo mejor a todas esas yayes que han aprendido o que han expandido más sus conocimientos a los conocimientos que ya ha tenido, o simplemente que han vuelto a recordar lo que han tenido olvidado. Las yayis pueden hacer trabajo de esta índole cuando ya le falta el periodo, porque la mujer que tenga periodo a la vista de los espíritus es débil y no puede hacer estos tipos de trabajo, a no ser de que tenga una guerra y que esta mujer se monte con un inquisidenganga, un espíritu protector, y realice cualquier tipo de trabajo. Muchos anguleros aprenden sin pasarle el espíritu. Podemos aprender esta religión sin pasarle espíritu. Pero si pasamos espíritu, vamos a tener una puerta abierta porque vamos a estar pudiendo ver cosas que simplemente no podemos ver. Por eso siempre se dice que usted debe empezar desde sus comienzos en el espiritismo para después pasar, desarrollar al espíritu para después pasar a otras religiones. Cuando usted trabaja el espiritismo, usted está desarrollando a sus espíritus, dándole luz. Cuando usted entra a estas religiones, usted materializa a sus espíritus y los espíritus de luz se alejan un poco porque usted está trabajando estas obras o formas de trabajo materializadas, utilizando muchas veces sacrificios animales, menga, y muchos anguleros que no son cristianos dan hasta su propia sangre, su propia menga. Por eso, esta religión
es temida por muchas personas y fue perseguida en un tiempo de antaño en Cuba por la policía. Hoy en día vivimos en un país libre donde podemos expresar estos conocimientos como un arte folclórico, como una religión vigente en Cuba, en Estados Unidos, España, México, Venezuela, Puerto Rico y otros países más, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, ha transmitido sus conocimientos a otros creyentes. Esta religión es neta afrocubana y siempre que se aprenda de ella, si lo hace de un cubano, va a ser mucho mejor. Si esa persona aprendió de un cubano, puede transmitir sus conocimientos a sus ahijados y esto va a servir para engrandecer más esta religión. Yo creo que sí, existen muchas personas que no son cubanos y que gozan de un gran prestigio y que quieren llevar a esta religión al punto de llevar el camino correcto en ella. Esos también nosotros los felicitamos porque están haciendo un gran esfuerzo y están recopilando datos históricos, datos de conocimiento de las ensaras o trabajos que hacen los ganguleros o que hacían los ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo, el legado dejado por los viejos mayumberos al cual proseguimos transmitiendo para orgullo de todos sus creyentes. Es cierto que muchas veces quedamos sorprendidos de todas las cosas que podemos estar viendo y cómo que los ganguleros a través del tiempo han podido aprender y siguen aprendiendo gracias a aquellos tatas que han transmitido estos conocimientos a favor de todos sus creyentes, no dejando atrás aquella mala fe de no querer enseñar, muchas veces porque no saben, muchas veces porque quieren mantener su jerarquía en el Munanzo Congo, no dejando que sus ahijados puedan prosperar y tener ellos mismos sus Munanzos Congo, sus creyentes de sus templos y así evitar que estos ahijados puedan avanzar más de lo que él ha podido. Por eso yo no tengo por ese lado no tengo ningún problema. Enseño parte de mis conocimientos. Claro que no lo voy a enseñar todo, porque hay cosas que yo ni las puedo poner aquí porque son tan terribles que no las puedo transmitir. Pero espero que con todos estos conocimientos que he transmitido pueda usted obtener esos resultados o presentar un trabajo delante de cualquier persona que lo venga a ver, sabiendo que usted está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo de acuerdo a las necesidades de la persona que venga a buscarlo. Como hemos dicho, el collar de bandera es dado al espíritu que va a estar fortificado por ese collar de bandera, transmitiendo el poder del ser vivo al espíritu, a ese espíritu materializado. Piango, 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 escucha mi cuento gangulero, llegué, piango, piango, con mi maña llegó, de lo lejos llegó, de lo finda llegó, piango, piango llegó. Vemos cómo enreda el collar de bandera del Tata a la Matari de Sarabanda. O sea que estamos trabajando también con un espíritu de Sarabanda, a pesar de que estamos en convenio o tratado con Mamá Chola
o chola huengue, o mariquilla hue, como la conocen algunos. Dice cariajo, dice yo está, dicen los contentos. Dice porque John Sara dicen tan batilanga. Dice John Sara dicen cheche, dicen bachechi. Dicen cariajo, yo recuerdo, dice a los padrinos, dice que ya leca dicen los finda por salazaño, cariajo. Dice los marianos, dicen 9 pasos, dicen los betos, dicen cariajo. Dice los gangandoken, cariajo. Dicen cariajo. Dice, yo recuerda, dicen Onsara, dicen de Tambatilanga, cariajo, dicen de los propios, dicen padrinos, dicen de los yo, dicen cariajo. De los munanzos, dicen Munda Placa, dicen Monte tiene garabato, Mombala, dicen de Indoque Mayombe, cariajo. Dicen cariajo. Dice Mundo, dicen Bacabá. Dicen porque dicen los mundeles, dicen son cosas, dicen malas, cariajo. En la vida, como religioso, te enfrenta a graves problemas que traen consigo consecuencias agravantes para aquel que está procesando una religión y que se entrega totalmente a ella, ya que existe la trampa, la envidia, el celo religioso, y todo esto lo va a traer a que la persona muchas veces se aleje. Muchos ganguleros de Tambatilanga del tiempo Congo trataban por todos los medios que cuando existiera un criollo que estaba en la religión, tratar de transversar las cosas para que no pudiera entender lo que ellos hacían. Muchos de estos trabajos se hacían ocultos, a puerta cerrada, y nadie podía saberlos. Esto es podemos decir que esto es un milagro para ustedes. Que ustedes puedan captar, puedan aprender, puedan darse cuenta viendo una y 2 veces y 3 veces los videos, entendiendo más sobre estos cultos religiosos. Yo siempre he estado sorprendido de los buenos ganguleros y siempre me ha sorprendido aquellos que son envidiosos. Eso no lo soporto yo. Eso me es incómodo porque al transmitir la verdad, como dice un seguidor de estos programas, cuando se dice la verdad, la mentira tiembla. Y es cierto. Un salam aleikum para David, de mi parte, que siempre transmite sus comentarios y en realidad es una persona que quiere aprender más sobre estos rituales. Como dice, Pemba que lumba, lumba yo, Pemba ya la cueva ganga, lumba yo. Y Pemba que lumba, lumba yo, Pemba ya la cueva ganga, lumba yo. Es cierto que siempre estamos aprendiendo en esta religión. Yo quisiera poder expresar muchas cosas que por ética religiosa no las puedo enseñar y poderle dar a ustedes esa oportunidad que no han tenido porque ustedes no tienen padrino, muchos de ustedes andan de buey suelto y están aprendiendo, como decimos, a retazo. Pero a pesar de que yo no soy padrino de ustedes, pueden encontrar en todos estos trabajos la verdad que ha estado oculta a la vista de todos ustedes. Por eso siempre hay que ser agradecido en la vida. Hay que agradecer de aquel que transmite algo, porque así los espíritus ven que usted es un buen hombre y esos espíritus en un momento determinado le van a enseñar a usted cosas que usted no va a saber que existían y que usted no las ha visto aquí, pero sí sus espíritus se las van a dar porque usted es una buena persona, porque usted es una persona de ley, una persona que se juró de cunanchila de corazón y que no juró facenda, falsedad
en estas manifestaciones. Tenemos que saber que hay tantos millones en el mundo que nuestros creyentes no van a afectar a otros creyentes. Si otras personas creen en otros templos religiosos del Palo Mayombe, son aceptados. Yo no quiero que todas las personas crean en mí. Yo creo que deben creer en todos los que son religiosos, porque verdaderamente transmiten esta religión de corazón, de que enseñan estos rituales para dejar un legado más profundo de que ha existido hasta hoy en día. No cabe duda de la belleza folclórica, nos lleva más allá de las creencias o de lo que hemos visto con nuestros padrinos y nos lleva a un mundo fantástico y mágico que tenemos de todas formas que agradecer, como yo le agradezco a mi padrino, agradezco a mis abuelos de la enseñanza que me transmitieron, le agradezco a mis espíritus y soy un hombre agradecido. Y todo esto que ustedes pueden estar viendo es sin fines de lucro. No, porque yo sé más y que yo, que el palito y que el corazoncito del palito, nada de eso. Aquí está la verdad. Si ustedes no la quieren aprender, eso va a ser cuestión de ustedes. Y aquellas yayis que han aprendido mucho, coño, de verdad que le mando yo un salamaleco de Cunachila. Dice que vayan piango, piango, dicen derecho, dicen como muenda, dicen como ñoca, no dejan rastro, dicen carajo. Esta religión goza de un gran prestigio. Es una de las religiones más fuertes que existe en Cuba. Tanto es así que se ha transmitido a diferentes países después de la emigración de los cubanos huyéndole al comunismo. Esta religión es sumamente, aquí en los Estados Unidos, joven. Tendrá alrededor de unos 50 y pico de años, no más. Se dice que estos religiosos siempre se han mantenido muy ocultos, que no le han dado a conocer a nadie estos conocimientos, que lo están ayudando a usted a que sea un mejor gangulero, un mejor palero. Aprenda como yo le enseño, de esta manera. No haga otras cosas. Tenga su libreta, su cartilla de trabajo, que esto le va a servir en la vida como religioso. Y de esa forma, usted y sus espíritus van a estar directamente unidos en un solo camino, donde el espíritu se va a sentir fuerte y poderoso, porque usted lleva esta religión como ellos en vida la llevaban. Cuando usted incumple estos rituales, usted va a caer preso, usted se va a quedar sin familia, usted se va a quedar impotente, usted va a tener problemas constantemente y todas las cosas le van a ir para atrás. Ya eso es un modo de castigo que los propios espíritus le van a dar. Por eso tenemos que estar claros de cómo nosotros debemos mantener nuestra conducta y llevarnos en realidad por el camino que nosotros merecemos. Esto es parte importante en todos los rituales. Tener el respeto no solo a la enganga, sino también a la madrina, a los hermanos religiosos, a las hermanas religiosas. No estar enamorando a nadie en esta religión, porque mujeres son las que se sobran, hombres son los que se sobran fuera de estos rituales. Cuando un padrino está con una ahijada, todo se acaba. La bebida, las drogas y el alcohol, sobre todo, acaba con esta religión. Tenemos que ni beber, ni fumar marihuana, ni estar bebiendo
querer a nuestra familia, sobre todas las cosas, querer a nuestra señora, nuestros hijos, querer a nuestra madre, querer a nuestros hermanos y respetar a nuestros hermanos religiosos, respetar a nuestros fundamentos y cuando nosotros ofrecemos algo, cumplirlo, porque esa es la ley de estas formas primitivas al cual transmitimos no solo con el derecho que nos corresponde a todos de aprender, que no nos sean negados estos conocimientos de otros padrinos que han estado estafando en esta religión y llevar al pie de la letra estas formas primitivas que estamos viendo aquí. Yo siempre, ustedes ya me conocen de mucho tiempo, a pesar de que llevo, a pesar de un año y 4 meses por ahí enseñando, creo que he logrado de que ustedes puedan comprender y expandir mucho más sus conocimientos. Le mandamos un salam aleikum también a Carlos, que siempre expresa su forma de ver esta religión, y a Piango Piango, a todos esos que han siempre mantenido un contacto directo expresando lo que ellos ven y recibiendo esta religión tal como debe ser. Si hay alguno que se ha olvidado, pues yo le mando también un salam aleikum a aquellos que se han olvidado, porque en estos momentos no recuerdo sus nombres. Como dicen, Yengue, Saramagüe, Piango Piango, llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña, llegó, Yengue, Saramagüe, escuchan cuentos, llegó, Yengue, Saramagüe, Sarabanda, llegó, Yengue, Saramagüe. Siempre, siempre esta religión goza de un gran prestigio. No importa que la trabajen gente sin escrúpulos, no importa que la trabajen gente que no saben nada sobre ella, esta religión goza de un gran prestigio. Ahora, las personas ven estos programas. ¿Qué estoy haciendo yo? Engrandeciendo esta religión. Porque todo aquel que vaya a ver un palero supone que estos son los trabajos que él haga. Esto está engrandeciendo la religión de los ganguleros. Esto no me estoy engrandeciendo yo, esto estoy engrandeciendo la religión. Yo soy lo que siempre he sido, en Cuba y aquí. El mismo hombre de siempre. Y seguiré así hasta que muera. Claro, que para morir no importa que seas palero o santero o avalado o sea de la mejor religión que exista o la que se crea que sea la mejor. De todas formas vas a ir en fuiri, de todas formas te vas a morir. Claro, que vas a tener, se supone que todos aquellos que procesan esta religión siempre van a tener una larga vida, a no ser de que perezcan en una guerra o huanga o brujería que le hagan otros ganguleros o otros religiosos. El mal pensamiento hacia los demás, eso existe. La envidia existe. Existe aquel que está josiqueando lo que usted tiene. Eso está lleno el mundo y sobre todo este país. Los que viven en ellos. El país no tiene nada que ver. Los que viven en ellos. Yo he visto tanta maldad que he quedado, como dice, consternado al ver cómo es que son las personas aquí. Los panguiames, los hermanos religiosos en Cuba comparten sus conocimientos, muchos de ellos, no son todos, pero se comparten entre un grupo de ganguleros que se saben que son buenos ganguleros y que ellos expresan sus conocimientos y este palo sirve para esto y este palo sirve para lo otro
y ese gangulero le dice al otro, y este trabajo y esta patipemba la podemos utilizar para esto, y hay una hermandad, a pesar de que no se sea del mismo Monanzo Congo. Donde quiera que usted destape una piedra, puede salir un alacrán de él. Esto significa que cualquiera puede saber en esta religión. Y ahora con los trabajos de Tati Iraca Batalla Mundo, aquellos que han estado retirados de esta religión han vuelto a querer seguir transmitiendo y aprendiendo de estos conocimientos. Por eso siempre yo vivo agradecido de todos aquellos que me han enseñado, porque como dice, yo no nací aprendiendo tampoco, yo he aprendido a través de los años. Y claro que, como le he dicho, no le puedo expresar o hacer muchos trabajos que existen y que realmente no los puedo ni poner por ética religiosa. Pero sigo luchando en contra de aquellos que son envidiosos, aquellos que han estado perennemente mirando y escabulléndose y tratando de decir cosas incoherentes que no tienen nada que ver en esta cultura. Palo Mayombe es neto afrocubano. Decimos afrocubano porque hay una mezcla del cubano con el africano. Muchos cubanos utilizaron trabajos que eran de los africanos, pero modificaron esta religión, utilizando las mejores cosas lógicas que existían. Por eso que muchas veces tenemos que utilizar la lógica en estas artes. La lógica nos va a enseñar lo que podemos o no podemos hacer, lo que nos puede ayudar y lo que no nos puede ayudar. Volvemos a transmitir el agradecimiento a todas esas yayis, a todas esas muanas o mujeres que han estado viendo estos videos, que yo en realidad yo no sabía que había un 38%, del 100% que lo ven son mujeres. En Miami, en Puerto Rico, en México, en Venezuela, en Italia, en Rusia, en Alemania, que yo voy a pensar de que esto lo están viendo los alemanes o latinos que han ido a vivir a Alemania quizás, o los españoles. Bueno, los españoles son gran creyentes de todos estos cultos. México, yo creo que es uno de los países más creyentes en todos estos rituales, donde al cual a los mexicanos le mandamos un salamaleco de Cunanchila, igual que a los venezolanos, igual que a los puertorriqueños, igual que a los mexicanos. Si ya lo repetí, no sé. Y a los cubanos, bueno, a mis paisanos, ya ustedes saben que estoy hablando la verdad. No entro en cuentos porque los cuentos no me gustan. Cuando hay alguien que falla conmigo en esta religión, simplemente se lo aparto. Para estar en esta página, todos saben que tienen que tener su foto. Si no tienen su foto, no pueden estar en esta página porque yo no los acepto. Así que todos aquellos que están viendo estos programas lo saben, de que si no ponen su foto, yo no los acepto. Vamos a seguir hablando de estas formas primitivas. Las empacas huitita inmenso pueden ir trazadas en diferentes signos, en cruce, en cero, en rayas, y así va transmitiendo
dirigiéndose al camino del trabajo, transmitiendo la fuerza al Inquisimalongo al cual trabajamos. Iracan Congo, Zambi me lleva, Zambi me lleva, Zambi me lleva, Iracan Congo, Zambi me lleva, escucha mi cuento, Zambi te lleva, Iracan Congo, Zambi me lleva, en mi zarabanda, Zambi me lleva, Iracan Congo, Zambi me lleva, escucha mi cuento, Zambi me lleva. Es cierto que esta religión nos mantiene siempre alerta en contra de la brujería o huanga que nos pueden estar echando. Es cierto que esta religión mantiene al gangulero siempre en perspectiva para así destruir cualquier cosa mala que nos estén haciendo. Las guerras en estas manifestaciones son comunes porque llevan consigo la magia de los trabajos, sobre todo las patipembas o signos mágicos, al cual muchos ganguleros carecían de ellos. Hoy en día, gracias a estos programas, los Guardo Sesti, el mayor aporte a esta religión antes no visto, ha podido aprender y conocer más sobre esta religión. Vemos cómo ha entizado el collar de bandera a la propia Matari de Sarabanda, y esta piedra va a estar protegida y va a ser transmitido esta fuerza de este collar de bandera, al cual nos sirve para protegernos, para entregarlo directo al Inquisidenganga al cual se está trabajando. Esto es importante saber que podemos trabajar con nuestras piezas religiosas, podemos transmitir el poder del ser vivo a los espíritus, dándole a esto la fuerza que corresponde y el poder necesario que transmite el ser vivo a los espíritus, y los espíritus transmitir la fuerza de sus espíritus o fuerzas espirituales o materiales al propio vivo. Esto es un intercambio que hace el gangulero. Por eso cuando se hacen estos trabajos verdaderamente la persona se siente agotada y cansado porque transmitió ese poder al espíritu para materializar el espíritu y que este espíritu se comporte como un ser que está vivo. Agüe son agüe, dice mañana son mañana, con Golango nunca tesia, y si tesia mundo cuava. En la vida, como religioso, es importante el comportamiento que usted tenga. Usted no puede ser un hablador, usted no puede ser un chapalero, usted no puede ser un bembetero, usted no puede ser un guariguari, usted no puede ser un manganoni. Esta religión es neta para los hombres, donde las verdaderas mujeres también participan en estos rituales. Existen muchas yayis que gozan de un gran prestigio, existen muchas mujeres que verdaderamente cumplen con las reglas de esta religión, mucho más que otros hombres que incumplen estas reglas congas. A ellas nosotros, o yo particularmente, le mando un salam aleikum de Cunanchila. Vamos a ver si más adelante hacemos unos cuantos trabajitos que ellas puedan laborar para así que ellos tengan, que ellas también tengan su fuerza de trabajo. Si tiene un candango o una cazuela de barro de mamá chola, la caridad del cobre, o chola huengue, o mariquilla hue. Al transmitir el poder
del collar de bandera que protege al Tata está protegiendo al propio espíritu al cual estamos trabajando, al Inquisi Malongo, al espíritu malo. Estas piezas que hemos presentado en las patipembas o signos como el collín, como pintamos los diferentes embeles, la mocha, el embele o el cuchillo que encajamos a la representación de la persona con el muñeco, con un muñeco brujo hecho con encangre y mazango, hojas de maíz. Volvemos a aclarar para aquellas personas que no conocen o que están en esta religión que las patipembas o signos tienen que ir acompañados de piezas religiosas, porque esto va a fortificar al espíritu y a la vez lo va a materializar mucho más. ¿Qué significa materializar el espíritu más? Significa que el espíritu se va a comportar como un ser que está vivo, como una persona que está viva, pero con conocimiento que él es un espíritu. Por eso a los espíritus de Nganga no se le da luz. A los espíritus de Nganga se materializan dándole de urial o de comer menga, sangre. Esto va a materializar el espíritu y va a obedecer las órdenes que da el Tata, y la Nganga va a poner a trabajar al espíritu que sea necesario o el espíritu que ha sido llamado en el trabajo o la ensara. Esto es un poco, muchas veces es un poco complicado, pero es así como funcionan estos trabajos, al cual cuando existe un Tata que es vidente, ve la ceremonia que hacen los inquisis de Nganga alrededor de las ensaras. Por eso debemos hacer patipembas o signos con entrada y salida para que el espíritu no se estanque en la patipemba o signo y éste no pueda elaborar o trabajar o ensarar a donde se manda. El espíritu tiene que salir y entrar de la patipemba o signo, recurriendo al poder que usted ha transmitido por medio de los embeles o collines o mochas o cuchillos, o por medio de la vititi, menso o empaca vititi. Si bien muchas veces son utilizados estas piezas religiosas, muchas veces buscamos también tierra de enfinda, tierra de cementerio, al cual podemos hacer signos, estos mismos signos que tenemos hechos, lo podemos hacer con tierra de cementerio, solamente tierra de 4 tumbas, ni 15, ni 25, ni 21, 4 tumbas nada más, utilizando el nombre de esos espíritus que están en las tumbas. Muchas veces damos sacrificio de insusu, de gallo, para así alimentar al inquisi y hacer convenio o tratado con ese espíritu, dejándolo en la enganga por un tiempo para después utilizar este espíritu arreándolo en contra de nuestros enemigos. Casi todos nosotros tenemos siempre algún enemigo. Aquel enemigo que nos envidia, aquel enemigo que siempre está buscando la forma, como decimos nosotros los cubanos, de joder al prójimo, y muchas veces carecen o tienen tantas necesidades que en vez de dedicarle el tiempo a ponerse a trabajar, en vez de dedicarle el tiempo a poder avanzar, estudiar, se dedican el tiempo a mirar lo que hacen otras personas.
como dice un dicho, el que imita fracasa. Usted tiene que aprender en esta religión. Si usted quiere ser un buen palero, un buen gangulero, mayumbero o quimbicero, como quieran decirle. Si no, simplemente usted está ajeno a estos rituales. Muchas veces, entre los propios ganguleros, existen problemas. Claro que esto se debe a que todos quieren ser mejor que otros que son ganguleros. La cuestión es que el que más habla, ese es el que menos sabe. Y eso lo encontramos al doblar de la esquina entre nuestros amigos, eso lo encontramos en nuestra familia, eso lo encontramos en el vecino de al lado que nos está perjudicando. Y muchos en realidad son creyentes de otras religiones y de un modo o de otro también hacen su guanga o su brujería a la forma del país de ellos, encontrando muchas veces el temor a todos estos cultos, porque sabemos, aquellos que somos religiosos, que cuando incumplimos estas reglas conga del palo mayombe, muchas veces el castigo va para nuestra familia, nuestros seres más allegados, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, comenzando desde ese punto de vista hasta terminar con usted. Se dice que cuando hay una enganga que es fuerte y poderosa en la familia, esta enganga se va llevando los familiares, ya que estas engangas, o sobre todo la enganga no cristiana, se puede ir llevando a sus familiares porque siente celo de ellos. Por eso tenemos que tener respeto hacia esos espíritus, ser una persona cumplidora de estas manifestaciones y no alejarnos más allá de los caminos que nosotros podemos conocer. El encuentro con estos espíritus muchas veces se considera que es bueno y en otras ocasiones estos mismos espíritus, que son espíritus de conocimiento, que saben que están muertos, al realizar un trabajo transmite a usted malas corrientes. Por eso el padre en ganga, aquel que hace el trabajo, siempre debe sucular el encombo, limpiar su cuerpo con hierbas aromáticas, con abrecamino, rompesagragüey, muralla, salvadera, álamo, albahaca, paraíso, maravilla, todo tipo de escoba amarga, todo tipo de hierba. Al terminar un trabajo debe sucular el padrino que hace el trabajo, el encombo. No importa que usted sea tata, que usted sea un verdadero tata, que usted sepa los trabajos que tiene que hacer, todos tenemos que sucular nuestro encombo cuando realizamos cualquier trabajo a cualquier persona. Esto hay que tenerlo presente porque recogemos las malas corrientes que son transmitidas o que usted está haciendo una limpieza a esas personas, y muchas veces tenemos que limpiar hasta todas las personas que están habitando en la casa o en Monanzo, Congo. Siempre, al realizar cualquier tipo de trabajo, buenos o malos, usted debe limpiar su cuerpo, si bien de vez en cuando darse sus baños de despojo con abrecamino, rompezaragüey, tener la vista de poder ver aquella brujería o trabajo que nos pueden estar haciendo y encaminarnos directo a un camino recto, escuchando
a un verdadero tata. Puedo ser yo, puede ser otro tata verdadero que existen, porque existen infinidades de tatas verdaderos que gozan de un gran prestigio. Existen otros que son, como decimos, unos carelatas. Pero sí, existen ganguleros actuales al cual nosotros le mandamos un salam aleikum de Cunanchila. Me gustan la gente que sean verdaderos. No me gustan los cuentistas. Cuando fallas conmigo, no te quiero. Seas ahijado o no. Sea amigos míos o no, sea familiar mío o no. Cuando falla, eso significa que no me quiere. Y si no me quiere, no me respetas. Eso es todo. Miramos estos trabajos del Tatiraca Batalla Mundo con atención, porque vemos en ellos la realidad antes no vista que ha sido transmitida de aquellos viejos ganguleros. Presentamos un trabajo para que todas las personas sepan cómo pueden hacer un trabajo para defenderse en contra del enemigo. Muchas veces después de este trabajo hacemos un polvo para soplarlo a nuestro enemigo en la puerta de su casa o en la entrada de su casa o en las cuatro esquinas de su casa. Todos estos trabajos siempre van acompañados de sacrificios de animales. Lo mismo podemos darle un meme, un chivo, que podemos darle un ensusu, un gallo, o podemos dar cualquier tipo de animal correspondiente a la deidad con que trabajemos con ella. Llegué caminando, llegué, piango, piango, escucha mi cuento gangulero, llegué, piango, 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 llegó, con mi maña llegó, con mi maña llegó, escuchan cuento, llegó. Carajo, dicen, cosa mala, dicen tal un mundo, cuidado. Dicen, cuidado, dicen mundo, dicen va a acabar, dicen como dicen, carajo, dicen yo está, dicen un vienda. Dice, ya da bititi, dicen, carajo, dicen en sila. Su cula, dicen un combo, dicen, carajo, dicen, non diame, dice Yahweh. Dice, pa' que cuente, dicen cheche, dicen bachichi. Dice, ya bajura, dicen ganga, dicen de Cunanchila, dicen carajo. Dice, pa' que todos dicen fumbe, dicen carajo. Dicen, cuenta cheche, dicen mencombo, carajo. Dicen como dicen paso a paso, dicen llega lejos, dicen como muenda, dicen carajo, dicen lumba cheche, dicen como ñoca, dicen no deja, dicen rastro, dicen carajo. Dice agüe, dicen son agüe, dicen mañana, dicen son mañana, dicen si te apura hijo, dicen no llega. Dice tanto da, dicen canto, dicen fuente, dicen hasta que rompe, dicen hijo, dicen tanto da, dicen los látigos, dicen Congo, dicen hasta que rompe, dicen hijo. Las enzungas o tabaco siempre tienen que ir rayadas, porque así lo fuman los inquisis de Inganga. Usted no debe fumar un tabaco sin antes rayarlo. Eso también es importante cuando usted trabaja esta religión. Los palos fundamentales son importantes que una Inganga lo tenga. Palo malambo, palo yaya, jiquique, bracha, roble. Usted no puede tener en su enganga palo de parque. Entiéndanlo para que después no haya controversia. Usted debe realmente ir a buscar una carga de palo a Cuba. Si usted quiere tener una verdadera enganga. Usted no puede tener 4 palos que no se sabe lo que son, porque los cortó ahí en el parque y usted los tiene ahora en la enganga. Se dice que en Puerto Rico o Santo Domingo también hay muchos palos similares a los que hay en Cuba. Tenemos que buscar quiebrahacha,
Tenemos que buscar yaya, tenemos que buscar palo carbonero, palo jiquí, existiendo estos palos al cual podemos encontrar. Yo siempre he estado pendiente de los palos importantes en la enganga, al cual le he transmitido a ustedes en otros programas. Los paleros no cristianos pueden dar sangre, se cortan y dan su menga a las ensaras cuando estos son importantes de que el espíritu se alimente para que vaya totalmente materializado y acabe con la casa o con las personas que habitan en ella. Claro, como hemos dicho, no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Dramatizamos escenas folclóricas para que las personas con un grado inteligente de comprensión en estas artes sepan cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Esto no quiere decir que ya usted se esté cortando y esté dando sangre y eso, porque si usted no es de enganga judía, usted está haciendo un pacto directo con estos espíritus, al cual estos espíritus tarde o temprano se lo van a llevar a usted. No juegue con esta religión. Muchos de ellos empiezan a jugar con esta religión y empiezan a jugar y al final tienen que darle camino a todo si no quiere que estos muertos se lo lleven, y aún así van a pasar ciertos sustos. Porque como hemos dicho, estos espíritus cobran con los seres queridos. Y eso es grave. Cuando cobran con un hijo tuyo, o cobran con tu madre, o con tu mamá, o con tu padre, o cobran con un hermano, y a usted mismo lo castigan mandándolo para la justicia, Ochoa y San Norberto. O le traen enfermedades, o simplemente lo perturban de una manera que usted como hombre no sirve, siendo una persona joven. Trate de cumplir con estas reglas congas. No se limite, pero tampoco se extralimite a las cosas que no conoce. Apréndalo. Después que usted lo aprenda y lo conozca, usted puede adentrarse en estos rituales, logrando así lo que usted necesita, que es la fuerza y el poder mágico que poseen todas estas formas de trabajo o todas estas ensaras al cual podemos estar viendo aquí. Yo muchas veces miro algunos videos que están poniendo y yo no sé cómo pueden existir personas que estén engañando a las personas de esa forma, de esa manera. Como decimos, es un descaro lo que existe en esto. Yo muchas veces estoy beneficiando también al tramposo, estoy beneficiando a la persona que quiere aprender, pero también beneficio al tramposo, al cuentista, al que se la pasa haciendo cosas que es indebida, escondido. ¿Qué cosa es esto, caballero? ¿Hasta dónde ustedes piensan llegar? Envuelto en la mentira. Eso le va a traer consecuencias a ustedes. A muchos ya les han traído consecuencias. Al final se aterran porque empieza la mujer a ver cosas y empieza los espíritus a estar con la mujer sexualmente y perjudicarla vaginalmente porque usted no tiene control de esos espíritus. Las engangas tienen que ser cubiertas con un paño de acuerdo a la deidad o con un paño negro para que estos espíritus no perjudiquen a su mujer y le hagan el acto sexual o la estén mirando cuando se está desnudando, vistiéndose en la casa. Usted está jugando con espíritus oscuros. Usted no está jugando con espíritus de luz y que
y que le vamos a dar 2 rosas para que se eleve el espíritu y vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Nada de eso hay aquí. Aquí todo lo que se reza son conjuros. Aquí no se reza realmente, aquí se dicen conjuros. Aquí no se dice Padre Nuestro que estás en los cielos, aquí nada de eso se hace aquí. ¿Creemos en Zambi? Sí, creemos en Dios. ¿Trabajamos con el Zambi? Trabajamos con el Zambi. Trabajamos con todas las fuerzas buenas y con todas las fuerzas malas. Puede creer de que yo he visto paleros que están rezando en la enganga y paleros que le están prendiendo incienso a la enganga. Estos son espíritus malos. Lo mismo que tenga una enganga cristiana que una enganga judía o una enganga no cristiana. Estos son espíritus malísimos. Por eso se pinta el gangulero la cara, para no dar la cara a esos espíritus. Que ustedes están haciendo, algunos están obrando bien, pero otros están metiéndose, como dicen, la pata de los caballos. Usted está haciendo esto, usted está levantando tremendas corrientes malas. De acuerdo al trabajo que usted vaya a hacer, si está haciendo trabajos buenos, está levantando corrientes buenas, pero con espíritus que son espíritus oscuros. No crea que usted está trabajando con espíritus buenos y que estos espíritus se comportan como usted y como yo. Por eso se tapa la enganga, para que cuando su mujer o su esposa, su hermana, su hija o su madre esté vistiéndose, no la estén viendo. Muchos ganguleros trancan hasta la puerta del cuarto para que no pase ningún espíritu cuando muchos de ellos se escapan y son buscados por el banfumo, el muerto principal de la enganga, chequeando todo el munazo, la casa, para meter a esos espíritus en la enganga. ¿Qué cosa es esto? Esto no es un juego. Esto es algo que atemoriza a cualquiera. Cuando usted no sabe trabajar con estos espíritus te lo están perjudicando. Yo no digo esto para meter miedo a nadie, porque yo no trato de meter miedo. Si yo quisiera meter miedo, metía miedo. Yo estoy hablando la verdad. Yo no quiero de que ustedes se encuentren en una encrucijada que ustedes no puedan salir. Mi meta es de que ustedes aprendan, todos, sin fines de lucro, pero que aprendan la verdad de ahí, traída de Cuba para acá, no a cuentistas que hay en la red. En definitivas cuentas, hay creyentes para todos. Yo no necesito los creyentes de fulano, de ciclano, ni de la enganga fulana, ni de la enganga ciclana. Yo no necesito eso. Yo con los creyentes que tengo en mí es lo suficiente para mí. Yo no necesito quitarle ahijado a nadie. Yo no necesito hablar realmente de nadie porque en resumidas cuentas ellos son los perjudicados. Yo aclaro todos estos puntos para que ustedes tengan la noción correcta y el camino recto a lo que es estos cultos o estas sectas religiosas. Trabajamos con espíritus oscuros, sean en gangas cristianas o sean en gangas no cristianas, sean en gangas que tengan crucifijo o sean en gangas que no tengan crucifijo. Si tienen crucifijo o no tienen crucifijo, está trabajando con espíritus oscuros. Tanto así que si la enganga cristiana usted le quita la cruz, ya puede realizar trabajos de malas artes. Al quitar la cruz, tapa la enganga. Cuando la destapa, ya esa enganga ya no es cristiana, porque no tiene crucifijo. Lo único que aguanta un poco los espíritus es el crucifijo. ¿Qué palero le va a hablar a usted de esta manera? Con la sinceridad que yo le hablo. No existe. Y si existe, están limitados. Yo no quiero hacerle cuento a nadie. Yo no vivo del cuento. Yo no vivo de esto. Yo vivo de mi trabajo.
León, dicen careajo, dicen yo tal, dicen los contentos. Dicen porque yo, dicen boba, dicen cheche, dicen bachichi. Yo son, dicen tatiraca de munda placa, dice, y acá en la funda dicen que le una mancuaco. Yamamba que uri en sila, dicen jocuma, dicen talanquera, por los salazaños, cariajo. Dice mi padrino, dicen los marianos, dicen 9 pasos, dicen los betos, dicen cariajo. Dicen cosa mala, dicen talo mundo. Dicen son mundeles, dicen burucutela, dicen cariajo. Que ya va a uriar, dicen los propios, dicen doki. Dicen cariajo, que va a uriar, dicen los mengas, dicen de su encombo, dicen cariajo. Como dice que se va a comer el hombre y se va a tomar la sangre de su cuerpo. Eso es lo que dice el Tatiraca Batalla Mundo. Cada signo, cada trabajo que se realiza, podemos tener unos signos que van a autorizar el trabajo que hacemos. Como este signo que aparecen estas flechas con estos bisongos o cruces que autoriza a poder trabajar en esta ensara utilizando el collín o el embele hembra o el embele macho. Como existen imanes que son hembra y son machos. Cuando hacemos un trabajo para unir a dos personas, tenemos que utilizar los dos imanes, hembra y macho. No podemos utilizar un solo imán. Tenemos que utilizar dos imanes que se peguen. Eso es para la yay. ¿Y qué bula? Ay, cariajo, dice, cariajo, yo recuerdo, dice mi padrino, cariajo. Dice que ya valeca, dice lo finda. Dicen cariajo. Dice Pemba, dicen que lumba yo. Dice Pemba allá a la cueva en Ganga. Dicen lumba yo. Dicen cuando vaya, da recuerdo, dicen por allá. Da recuerdo, dicen Toro Fumbe. Dicen recuerdo por allá.